¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, saludos de La Voz de Galicia. Gracias, como siempre, por acompañarnos, en este caso en una jornada en la que vamos a hablar largo y tendido del sector forestal, en concreto del proyecto Gama, impulsado por Altri en Galicia, una iniciativa en la que, según sus impulsores, se va a usar como materia prima la madera de eucalipto para darle aún más valor a nuestro sector forestal, que es uno de nuestros grandes, como saben, tesoros económicos. En los próximos minutos vamos a hacer una radiografía de todo este sector y además vamos a despejar muchas dudas que seguro que tienen sobre el proyecto, sobre esa planta que proyecta Altri en Palas de Rei. Lo vamos a hacer además con dos voces de lo más autorizadas. Miguel Silveira, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Miguel es miembro del Comité Ejecutivo de Altri y responsable de la gestión forestal y suministro de madera y biomasa. Por la parte universitaria, por la docente, nos acompaña Enrique Valero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Muy Enrique. buenos días. Enrique es profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra y el director además del Grupo de Investigación AF4, se dice, ¿no? De la Universidad de Vigo. Miguel, primera pregunta directa. ¿Qué experiencia tiene Altri Forestal? ¿Cómo trabaja? Bueno, muchas gracias, buenos días. Altri Florestal es una empresa ya con cerca de 60 años de experiencia en área forestal en Portugal y en este momento tiene más de 100.000 hectáreas de floresta sobre gestión en Portugal y también en España. Y como nosotros trabajamos mucho en el desenrolo y el desenvolvimiento de eucalipto adaptado a las condiciones edafoclimáticas que tenemos en el norte y sur de Portugal para que produzca la mejor madera de calidad para producir para las nuestras plantas. Tenemos 3 plantas en Portugal y en nuestra empresa producimos cerca de 20 a 25% de la madera que necesitamos en nuestras plantas. Y estos 20 a 25% de la madera que producimos con las reglas de sustentabilidad conocidas certificadas por FSC y PEF, y que tenemos a más de 10 años toda la gestión certificada por normas de sostenibilidad. En Galicia, lo sabes perfectamente, se habla muchísimo del proyecto Gama. ¿Cómo puede favorecer este proyecto, en un caso concreto, como es la certificación de nuestros montes, al final de nuestra comunidad? Sí, pero uno de los temas será la certificación, pero pienso que el principal factor que puede incrementar la gestión forestal en Galicia es claramente un proyecto que es un proyecto de raíz galego, y que tenéis la madera galega y tenéis mucha actividad dentro de Galicia. La localización, comenzamos en un punto, pero la ubicación de la planta, la ubicación es una ubicación que se centra en el centro de Galicia. Logísticamente sí es muy interesante porque tenemos más cercana de la madera de los propietarios, eso es muy importante, y también porque podremos valorizar más todos estos propietarios, ayudando con la certificación, que es un tema para nosotros esencial para este proyecto, porque toda la madera que podremos comprar tiene que ser sostenible. ¿Y eso qué quiere decir sostenible? Para ser un poco práctico tenemos que cumplir las reglas ambientales, sociales y económicas. Y esto es importante porque nosotros, como somos certificados en Portugal y gestionamos nuestras matas con la base de la sustentabilidad, un ejemplo muy claro, que es un tema que nos preocupa también, es el cumplimiento de todas las reglas de contratación, de seguridad de los trabajos forestales, las aplicaciones de todos los tipos de abono o no que se puede usar para que no se quede mal para el ambiente. Esta es la certificación también. Esta es que va a traer a los bosques galegos muchas responsabilidad social, ambiental, que pueden los propietarios tener esa ventaja, y el producto que nos queremos que salga de la planta es un producto sostenible. Miguel, y cuando habláis tanto de I+D forestal, ¿a qué os referís? ¿Qué tenemos que entender por ese I+D forestal? Bueno, tenemos que entender que es un tema. ¿Qué quieres decir con I+D forestal exactamente? ¿De investigación? Claro, me refiero, en este proyecto Gama estás hablando de que vas a tener beneficios o va a aportar muchos aspectos a nuestra sociedad, y entre ellos también está lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo. Claro. La investigación y desarrollo, hay 2 temas para mí que nosotros estamos trabajando en Portugal y queremos trasladar para Galicia, que es el tema del cambio climático y el tema de las plagas y doenças, que es un tema forestal que los propietarios nos preocupa mucho.
Lo primero tema de cambio climático, hay que entender cómo vamos a tener aquí un clima de aquí a 30, 20 años. Y que las plantas que estamos plantando hoy son las mismas que se quedan en los próximos 10, 20 años. Y entonces tenemos que saber cómo se vamos a tener el clima que vaya a cambiar y si las plantas, las árboles que estamos plantando son las correctas y son las que están mejor adaptadas a ese posible cambio que viene en el futuro. Eso es lo primero. Y la otra es, con el cambio climático hay algunas plagas que se van surgiendo y que se crean condiciones para que las doenças y que las plagas se desenrolen con mucho más velocidad que estaban desenrolando unos años atrás. Y eso también tenemos que nos adaptar con las plantas que puedan crecer, medrar con una resistencia a estas doenças y plagas. Estos son los dos focos principales. Entiendo por lo que dices que si se hace investigación en Galicia, también va a ser implicando al sector gallego, ¿no? El sector forestal gallego. La nuestra idea es hacer un centro de investigación en Galicia adaptado a las condiciones galegas, que son distintas de Portugal, y que tenemos que entender qué podemos hacer para que podamos mejorar la productividad de los propietarios. Eso es crear valor al propietario, al sector y a todo el mundo rural. O que nós hacemos en Portugal y que hacemos há más de 100 años, podemos la metodología replicar en Galicia, pero adaptada a la realidad galega, que es distinta. Claro, por lo que entiendo, va a haber una relación también próxima con los productores. Muy próxima. Nosotros tenemos una estrategia de hablar con los propietarios y con los productores muy próximos, no solo para producir eucalipto, para poder toda la defensa del medio ambiente. Porque la floresta no es solo eucalipto, es todo. El monte galego tiene frondosas, tiene otras cosas que necesitan ser. No podemos olhar para a floresta só para uma espécie, temos que mirar todas as espécies. E isso faz parte da floresta e isso é o que hacemos em Portugal. Nós em Portugal temos mais de cerca de 15.000 hectáreas de floresta de conservação, que não é do eucalipto. E tratamos como fosse uma floresta de proteção e de conservação, porque lo sabemos que não podemos viver solos. Não podemos viver solo com uma espécie ou duas ou três, temos que ter uma mescla. Isso é o que estamos trabalhando também. En Galicia lo sabes perfectamente, hay muchas especies, pero hay mucho eucalipto. ¿Este proyecto significa que va a haber más eucalipto? ¿Se va a plantar más eucalipto? Pero as nossas contas penso que não é necessário. O que nós hacemos, as contas que temos, é que muita da madeira que se produz em Galicia é exportada, mais de metade, e a outra que não se corta, que não há acesso, e há uma limitação de acesso a las fincas, porque são muito pequenas, muito poucas propriedades muito pequenas. Então o que entendemos é que se podemos fazer algo que se pode mobilizar mais esta madeira, se pode chegar mais cercana dos proprietários, lo conseguimos a madeira que necessitamos. Isto é o que nós pensamos, mas sabemos que não é fácil, é muito difícil, porque sabemos que a propriedade é muito pequena em Galicia, mais pequena que em Portugal, e temos que falar com muitos proprietários. E isso é problema que temos que analizá-lo muito bem. En el caso de esa planta proyectada en Palas de Rei, ¿qué uso se le va a dar allí a la madera? Bueno, la madera es muy simple. La madera entra y los hay dos productos finales. Hay un fio textil para se poder textil, para fazer roupa como nosotros usamos, y otra parte puede ser pasta solúvel para se producir textil en otros locales. O que pasa es que es la primera planta en el mundo que podemos hacer, que es una revolución, que entra un toro de madera de eucalipto y sale un fio textil en la misma planta. Neste momento o que passa é que nós estamos assistindo é que muita da pasta que se produz dissolve, que vai para a China, que se produz o têxtil aí e depois volta à Europa. E este é uma desvantagem ambiental muito grande. Então, se se pode produzir tudo aqui em Europa, seria muito bom para todos. Yo creo que ya lo has avanzado muchos aspectos importantes, pero siempre mantenéis desde la compañía que este proyecto viene a poner en valor el territorio forestal de Galicia. Dinos de la forma más concreta posible cómo. Pero, principalmente con las parcerías y con el aumento de la productividad y de la gestión de los montes galegos. Este es lo principal.
tenemos una relación, una planta que vaya a comprar madera aquí y que se quiere quedar por muchos años, y con esta planta nos tenemos que tener una relación de largo plazo con los propietarios. Entonces ese es un tema muy importante. Después con los proveedores también, porque un tema muy importante en Galicia es que hay muchas empresas que viven de la floresta, muchos rematantes, proveedores de madera, y ese sí también tiene un papel muy importante en la actividad económica de Galicia y principalmente en la gestión forestal, porque muchos de estos proveedores y rematantes son las personas que hablan todos los días con los propietarios. Entonces también tenemos que trabajar con ellos y tener una relación muy, muy próxima. Con estos dos y también con las asociaciones de productores, tenemos que tener aquí yo diría, una relación tripartita, que tenemos la planta, los productores, los rematantes y la investigación. Y si tenemos aquí todo, que podremos tener una situación de suceso y poder crear valor a todos, como tener unas fincas que producen más madera, más ambientales, amigas de ambiente, con mejor riesgo de plagas y también de incendios. Todo eso va a ser muy importante en el futuro. Entiendo que, claro, todo esto es a largo plazo. Sí, la compañía sí, ha sí. venido para quedarse, se han adquirido, aparte de 2 sociedades de ámbito forestal, o sea, esto no es un plan a medio plazo, ¿no? Esto es Certo. la compañía se instala con un proyecto ambicioso en Galicia. Sí, era un proyecto a largo plazo y por eso empezamos ya con esta adquisición de esas 2 sociedades forestales en Galicia, que adquirimos hace cerca de un mes, y para empezar a trabajar ya, porque si la planta se construye en 2, 3, 4, 5 años, la floresta demora mucho más tiempo, entonces tenemos que comenzar antes. Y comenzamos ahora mismo, tenemos claramente una inversión muy fuerte aquí con la compra de esas 2 empresas y vamos a medrar con el crecimiento y comenzar con el trabajo de investigación y desarrollo ya este año. Ven que todas estas patas son las que tiene el proyecto Gama, pero vamos a seguir hablando porque ahora la verdad es que necesitamos poner en contexto, los gallegos sabemos algo o no, Enrique, de nuestro sector forestal. Tú que eres uno de los grandes expertos, aparte a nivel académico e investigador, ¿tú qué radiografía haces de nuestro sector? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este ti, por interesante supuesto. debate, y hacer una radiografía en poco tiempo del sector forestal pues Complicado. es muy complicado y además depende de con quién te compares, ¿no? En principio, yo creo que es un sector muy pujante y muy potente, si lo ves desde el lado positivo. Tenemos o cortamos más de la mitad y estamos llegando ya al 60% de la producción de madera en toda España. Tenemos, además, mucha industria asentada en el territorio, no es que sea de una zona de Galicia a otra, sino que por capilaridad está todo el territorio cubierto de empresas, de servicios, de pequeños aserraderos, transformaciones, etcétera, en todo el territorio. Se piden al año en Galicia unos 100.000 permisos de corta, lo cual es muchísimo. Y verdaderamente contamos además con 2 factores claves. Uno es que tenemos toda la cadena de transformación, todo lo que quieras, biomasa, tableros, pastas, etcétera, herramientas, lo que quieras. Y luego además es que estamos dotados de unos centros de enseñanza, formación e investigación potentísimos, ¿no? Solo en Pontevedra hay 5. Lourizán, Areiro, la Estación Biológica, la Escuela de Forestales, la Escuela de Capataces. Históricos, además. Claro, hay un polo forestal en Pontevedra tremendo, ¿no? Y luego hay otra escuela de ingeniería forestal en Lugo, es decir, tenemos un poco todos los mimbres para hacer una cesta bastante potente, ¿no? Claro, hay que decir además que es un sector que genera empleo. Muchísimo. Es que si trasladamos esos 100 y pico mil peticiones de corta, pues eso significan familias que están vendiendo madera. Y ya no por hacer que cuántos miembros pertenecen a cada familia, pero al año siguiente, claro, esas mismas familias no piden otra vez, piden otras, y al año siguiente otras 100.000. Entonces, al final, sacas la conclusión de que 1 de cada 2 familias no vive de la madera, pero sí es un complemento económico importante en la economía. Claro. De empleos directos, pues se hablan de unos 20, 25.000, indirectos otros 60, 80.000. Es difícil de calcular, porque no es una actividad cadena. Continua, sino es una cadena, y además que, bueno, de modo periódico va trabajando en ello, ¿no?
Nosotros, solo la industria tiene el 12% del empleo industrial en Galicia es del sector forestal. Con lo cual te va diciendo cosas, ¿no? Introducía Miguel un dato muy interesante, que es que tenemos en Galicia propiedades pequeñas. Claro, aquí lo de ser propietario forestal es bastante habitual, ¿no? ¿Cuántos yo creo que todo el propietarios mundo, puede haber? yo creo que todo el mundo es propietario, pues es que no sé, te daría una cifra y no se sabe, porque luego hay propietarios exclusivos, es que es muy variada la propiedad. Tenemos comunidades de montes vecinales en mano común, hay gente que tiene unas propiedades más grandes, luego unas más pequeñitas, y luego hay un montón de proindivisos que pertenecen a varios herederos y que hay muchos que no saben ni dónde tienen ¿Qué frase es tan las habitual? fincas, Nadie ¿no? sabe dónde tiene la finca, sí. Con lo cual, pues es muy aventurado decir que hay tantos propietarios, ¿no? Sí, sí, no se puede concretar. Pero vamos, muchos miles. ¿Tú crees que precisamente el aprovechamiento de nuestra tierra forestal es una de nuestras grandes necesidades, por eso de que hay mucho terreno desaprovechado? ¿O cuál crees que dirías que es la necesidad que tiene el sector a día de hoy? Bueno, es cierto que hay mucho desaprovechado, ¿de acuerdo? Porque hay un problema de todos conocidos, que todo lo que es la Galicia interior y parte de lo que no es la Galicia interior está siendo abandonada, muy envejecida, y que de los 3 millones de hectáreas que tenemos en Galicia, pues hay 2 de monte, pero solo 1 y algo y muy poco es arbolado, ¿no? El resto es terreno forestal o monte que no se está cultivando o que se está abandonando, y que de alguna manera el bosque vuelve a ocupar aquellas zonas de cultivo agrarias, marginales o no, y se va haciendo el solo, ¿no? Tenemos ejemplos tremendos en toda la Galicia oriental de todo esto que está pasando. Con lo cual, hombre, diagnósticos, pues es que tenemos una capacidad, ya producimos mucho y una gran capacidad de producción, pero podríamos tener mucha más. Esa es una realidad. Y para ello pues se necesita lo que ha dicho Miguel también, mucha investigación, desarrollo, tecnificación de esas propiedades y de esa gestión, porque no se trata de plantar o dejar crecer las fincas sin más. Hay que de alguna manera tratar de introducir técnica en esa gestión. Saber cómo, al fin y al cabo. Y ponerlas verdaderamente a funcionar, aplicándoles algo muy simple o muy complejo, que es la selvicultura, como su propio nombre dice, ¿no? Miguel nos decía que Altri tiene un proyecto sólido que viene para quedarse. Hemos hablado con él de quizás lo más importante de Gama, pero ¿tú cómo ves el impacto de este proyecto? ¿Cómo lo valoras? Bueno, él también lo ha apuntado, ¿no? El problema que tenemos en Galicia, bajo mi punto de vista, es que se exporta mucha madera en verde, en roya. Es decir, se exportan aproximadamente unos 3 millones, que se dice pronto, de toneladas de eucalipto fuera, ¿no? En un mundo en el que, de alguna manera, la madera se está convirtiendo en un bien muy preciado, ¿de acuerdo? Entonces, se exporta a muchos sitios. Hay sitios anecdóticos como Islandia, que se exporta madera de eucalipto, China, el resto de las comunidades autónomas, etc., ¿no? Entonces, para poner un símil, como no hace mucho escribí en este diario de La Voz de Galicia, en un artículo, pues es como si exportáramos los mejillones crudos a conserveras francesas, ¿no? O nuestros vinos Albariño y Godello, pues lo mandáramos a que nos los devolvieran los bodegueros del Rin o los italianos, ¿no? Yo creo que una estrategia bastante interesante sería, vamos a transformar y aplicar métodos de transformación en el recurso natural que nosotros tenemos, y tratarle de añadir valor, crear empleo y ponerlo en el mercado con el mayor valor añadido posible, ¿no? Claro, entiendo que esto que dices es lo que decimos habitualmente, de cerrar el ciclo de la madera, ¿es eso? Sí, en parte sí, porque como también ha dicho Miguel, ellos van a producir 2 cosas, textil y bueno, más o menos un producto que se puede transformar en textil, ¿no? Pero ahí no acaba la cosa. Hasta que uno se pone una ropa o una camiseta para ir a hacer un itinerario en el monte, pues hay mucho proceso añadido. Si eso lo trasladas de esta parte, digamos, de transformaciones a lo que es ahora mismo la bioeconomía,
en donde se trata de que cualquier producto de origen forestal, sobre todo maderas y parecidos, ¿no? Tal, vaya sustituyendo sistemáticamente todos los plásticos, todos los polímeros, todos los poliésteres, toda la cosa derivada de petróleo, es en lo que se basa la bioeconomía, y empezar a hacer bioplásticos, empezar a hacer con nanocelulosas pues, sustitutos de cualquier otro material que no es reciclable, no es renovable, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí sería cerrar el ciclo. Y no solo con el eucalipto o con la pasta de celulosa o con el textil, sino con cualquier otro producto o materia prima de origen forestal que se produzca aquí. ¿Tú lo ves así, Miguel? Eso de tanto usamos lo de cerrar el ciclo de la madera. Entiendo que forma parte vuestro proyecto de patas muy importantes de ese ciclo, precisamente, ¿no? Sí, yo concuerdo plenamente, porque a mí yo veo el futuro un poco, comparando un poco las analogías que has dicho, que fue muy interesante, porque si hablamos de los productos galegos, de albariño, de marisco, de todo que tenemos, que hay de bueno en Galicia, porque no hay un textil galego de calidad. Ese sí es una marca galega, ¿no? Un textil galego que podría ser sostenible, producido en Galicia, es un poco cerrar el ciclo, ¿no? Entonces, se produce la materia prima, si que puede quedar el valor en Galicia, si no, si puede crear el valor que se de la producción de los productores, si es bueno para todos. Y tenía ahí un tema muy importante, que es toda la planta será sostenible, será amiga del ambiente y será obviamente con unas emisiones de CO2 muy bajas y con compensación. Eso será interesantísimo para todos. Y si era una marca de textil galego, pero sería más uno, ¿no? Adicionar a los otros que Galicia tiene ahora. Habláis también, sobre todo tú, Miguel, has mencionado eso de bosques certificados. ¿Pero cuántos bosques certificados hay? ¿Sabemos el porcentaje? ¿Qué significa todo esto? No tenemos una idea de la madera que hay certificada en Galicia. Tenemos claramente los datos públicos. Si hay entre 70 y 80% de eucalipto que se corta y certificado en Galicia, pero se puede hacer más. Y eso es muy importante, porque una de las dificultades que tenemos y que venimos aquí en Galicia es la propiedad pequeña, y el costo de certificación también es un costo importante. Cuanto más pequeña es la propiedad, más costo es por metro cúbico producido, por tonelada, y si hay algo que le podremos ayudar y intentar incrementar, crear grupos de certificaciones más amplios, más propietarios, para que el costo sea más bajo, más reducido, y también para los costos de silvicultura. Porque si nosotros hablamos un poco de la productividad de las fincas, tenemos que mirar también los costos de producción. Y los costos de producción de madera en Galicia son muy altos, porque las fincas son muy pequeñas, las propiedades. Sí. Entonces hay que intentar agrupar, hay que intentar hablar con las sociedades, con las asociaciones de productores, con todos, para que se puedan reducir los costos y aumentar el efecto de escala de los costos de agricultura. Este es un punto que yo pienso que es tricky, que es lo que va a despuntar un poco la valorización de los sectores, saber si es posible o no poder agrupar más propietarios para hacer una gestión agrupada. ¿Tú lo ves así, Enrique? Bueno, se da la circunstancia de que yo soy el presidente de PFC Galicia, ¿no? Y vicepresidente nacional. Entonces, dejando claro que estoy aquí como investigador y profesor de la Universidad de Clarísimo. ¿no? Pero vamos, hay unos datos que son incuestionables, ¿no? Se acaba de llegar al nivel de las 500.000 hectáreas certificadas en Galicia, ¿no? Que es una cifra que preveía el Plan Forestal de Galicia para 2035. Nos hemos adelantado 10 años, ¿no? Y eso es gracias, básicamente, a la Dirección Xeral de Montes y Planificación Forestal, que está apoyando directísimamente al sistema de la certificación como garantía al consumidor de que aquí se están haciendo las cosas de una manera sostenible y correcta, ¿no? Tenemos adheridos en Galicia 60.600 propietarios. No me he equivocado de cifra, 60.600, que son unos cuantos, ¿no? Sí.
Y tenemos cerca de 470 cadenas de custodia, es decir, empresas que utilizan la materia prima de transformación para, a través de los procesos industriales que correspondan, salir con el sello PFC, ¿no? Con lo cual te hace ver pues, un poco la escala de lo que está adquiriendo esta dinámica de certificación de los bosques, que no deja de ser pues, una garantía al consumidor de que se están haciendo las cosas bien. Claro, y que es necesario y es lo que hay que hacer. Bueno, hombre, tú puedes hacer silvicultura, gestión forestal, como a ti te parezca bien, como propietario que eres, o te puedes apoyar en los técnicos que consideres convenientes. Lo que pasa es que el sistema BEF es un sistema que nace de las conferencias de Helsinki y Lisboa, tiene unos criterios de sostenibilidad reconocidos a nivel mundial, tiene una norma UNE, que es la que obliga a seguir esas gestiones, y luego hay un tercero, que viene una empresa de auditores, la que sea, a auditarte y a certificar que eso es así. Con lo cual, pues más garantía es imposible. Sí. El monte, sí. Solo para añadir las auditorías son hechas todos los años. Todos los años hay una auditoría para ver si la certificación que va y viene y todos los documentos. Y la primera regla de la certificación, la primera norma de obligación es cumplir la legislación nacional. Esa es la primera. Entonces tenéis que tener todo. Y después tiene la parte ambiental, social, y eso es muy importante. Nosotros sabemos que es reconocido internacionalmente. Nuestros clientes de las plantas de Portugal, todos nos piden que aquí el producto, la pasta que vendemos, que sea de certificada, PEF o FSC. Esa yo diría que es una obligación ya. No hay otra forma de trabajar en este momento. Claro, esta es una de las claves. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué consideráis o qué sabéis que es un monte bien gestionado? Enrique, que me estás mirando. Porque esa es un poco la pregunta del millón, ¿eh? No, es que yo creo que lo adelantaba antes. Yo creo que la gente tiene un concepto del monte que es que tú plantas una cosa y la cortas al cabo de los años, ¿no? Cuando llega su turno. Y esto no es así. Es decir, como he dicho antes, hay que aplicarle silvicultura, que es una ciencia que se enseña en las escuelas de ingeniería, no es fácil, y que de alguna manera, sin muchas grandes intervenciones en el monte, porque no es no es la agricultura, que tienes que estar todos los años haciendo cosas, pero sí tienes que hacer pues, unos procesos de tratamientos silvícolas, de cortas, de podas, de limpiezas, etcétera, etcétera, para producir bien. Lo puedes hacer de esa manera o lo puedes adherirte, que es un sistema de facilitarte a estos sistemas que he dicho, el sistema nuestro, que de alguna manera ya ha establecido a nivel mundial cuáles son los criterios que tienes que respetar y cuáles son, digamos, los parámetros que tú tienes que seguir, ¿no? Esto va avanzando porque esto es una foto, no es una foto fija, sino que, bueno, pues antiguamente se certificaba solo madera, ahora se están certificando otros productos forestales, resinas, corchos, etcétera, y se sigue avanzando hasta llegar a los bienes intangibles o bienes que no se computaban en un principio, como es el secuestro de carbono de las masas forestales, que es tremendo, la hidrología, y tenemos casos en España de lo que ha pasado recientemente con los temas de las avenidas, las inundaciones, etcétera, el recreo, la biodiversidad y otras cosas. Entonces, eso es gestionar bien un monte, si esa es tu pregunta, ¿no? Sí, sí, es mi pregunta. Claro, hemos hablado mucho de eucalipto, pero yo no sé si tenéis una idea de cuánto eucalipto se produce en Galicia. Unos Enrique es el hombre datos, ¿eh? No, pues se me dan fatal las cifras, pero no sé, 5,5 millones, 6, una cosa así andará la cosa. Varía con los años, varía con la demanda. Es curioso a veces lo que pasó en la pandemia y en las crisis de la inflación, que la gente de alguna manera vendió más en aquellas zonas donde estaban más necesitadas y mientras que la demanda crece o decrece en estos momentos, con todo lo que está pasando en el contexto mundial, donde se han cerrado las fronteras o de alguna manera le han puesto impedimentos a toda la madera rusa y bielorrusa, que era mucha, que entraba por los países bálticos y escandinavos, se ha parado. De ahí, por ejemplo, la anécdota que he dicho antes de por qué exportamos eucalipto a Islandia, que no hay ni un árbol, ¿no? Pero tienen una pequeña fábrica de pasta o de
o de papel, o de... Sí, es para hierro, para Y que, hornos, claro, debía para energía. alimentarse en su momento de abedul ruso, Sí. pero que ahora mismo pues está demandando. Entonces, todo este tema de la bioeconomía y todo digamos, la dinámica del abandono de los combustibles fósiles y sustitución por materiales renovables y reciclables, lo que está creando es una demanda muy importante de este tipo de productos, como es lógico. Claro. Entonces, esto se mueve y verdaderamente va a empezar a ser la madera pues una materia prima casi estratégica, ¿no? Claro, y al final entiendo, Miguel, que el eucalipto de aquí tenga impacto aquí, ¿no? O sea, en Galicia, Sí. que se consuma aquí, es un poco ese concepto, Ese ¿es es el concepto, correcto? correcto. Sí, esa es nuestra idea, que eso que se produce aquí, se consuma aquí. Yo pienso que aquí hay un tema que las figuras que Vicente ha hablado un poco, es que nosotros cuando miramos la información que está disponible por la Junta de Galicia es estupenda, comparativamente con los otros países y otras áreas de España. Y la Junta que está haciendo un trabajo de inventario muy bueno, con información muy disponibilizada pública y que todas las personas lo pueden. Nosotros, como ingenieros del monte, lo entendemos muy bien la dificultad de tener cifras que sean correctas, porque es todo estatística, entonces hay error, pero Sí, claro. hay temas que son muy importantes. Este es un tema que la Junta disponibiliza, es lo permiso de corte, que todos los meses hay cuántos permisos son y tienen los números, son exactamente 5,5 6 millones de metros cúbicos de eucalipto por año, por ahí, con cortes que se corta en Galicia, que hay de permisos, pero no se sabe si corta o no, pero los permisos están ahí. Y después, ¿qué pasa después las otras que no se cortan, ¿no? Entonces, los inventarios tienen una información muy importante y una de las cifras que ha salido a 2 años o a 1 año atrás, pienso que era el número de hectáreas de eucalipto en Galicia. Sí. Y Savo, pienso que es a volta de 410.000 hectáreas por ahí que ha salido, y que es una cifra que está manteniendo el número de hectáreas estable, que eso que se estaba hablando. Entonces, si nos podremos mirar esto, que esas 400.000 hectáreas, si corta 4 millones o 5 millones de metros cúbicos, tenemos un gap de producción con el crecimiento medio que tenemos de las fincas en Galicia. Y esa es la cuestión, que es cómo se puede disponibilizar más o gestionar más fincas. Esa es la dificultad. Entonces, es muy importante. Yo doy un ejemplo muy claro que pasa en Portugal, que nosotros hablamos también mucho sobre eso, que en Portugal se puede plantar eucalipto, y se puede plantar eucalipto desde que se puede sacar de otro lado, porque hay muchas plantaciones que no tienen producción, están produciendo muy poco, Sí. entonces no hace sentido tener ahí. Entonces, si hay un corte de una finca que está produciendo muy mal, se puede pegar en esas hectáreas o en estos metros cuadrados y se plantar en otro con más productividad. Así todos ganamos y todos podremos tener una floresta más productiva y equilibrada. Ese es un ejemplo que podría funcionar también en Galicia, o también plantar con una mezcla de especies. Eso sería interesante para que los propietarios se interesasen, algunos propietarios que no están interesados. Que lo riesgo que tenemos es que lo incremento del abandono forestal se va incrementando todos los años. Y ese es un problema, porque la floresta si depende para lo fin que queremos, si es para producción de madera, si está abandonada, produce metade de que podría producir. Vamos a terminar, pero me gustaría, las últimas preguntas siempre son difíciles. Enrique, si miras al futuro, ¿cómo ves este sector en unos años? Hombre, yo lo veo bastante bien. Lo veo bastante bien, pero no depende de mí. Como he dicho antes, tenemos un poco todo, ¿no?, en la mano. Y verdaderamente tenemos una capacidad de producción muy elevada, como ha dicho Miguel, en fincas que están mal gestionadas o no perfectamente gestionadas, es decir, se podía producir mucho más. Hay mucho terreno abandonado, como has apuntado, que se podría poner en valor y poner en producción, fincas que proceden de tal, y verdaderamente, pues si te planteas cuál es el contexto mundial de la madera y qué es lo que está pasando, pues tenemos, digamos,
pues unas expectativas muy interesantes, ¿no? Por otro lado, tenemos el Plan Forestal de Galicia, que establece una serie de ejes y de planes muy interesantes y que, por ejemplo, habría que cometer, hablando de esto, en la mejora genética de las plantaciones, Sí. en la mejora de la silvicultura y en otras cuestiones, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Con lo cual tenemos esa herramienta que se podría, pues la tenemos ya para utilizarla inmediatamente. Entonces, y como también he dicho, pues tenemos casi toda la cadena de transformación, con lo cual, pues de la toma de decisiones de los gobiernos actuales en Galicia y los futuros, porque el sector forestal es un sector a largo plazo, pues dependerá o no si el futuro es, como parece ser en el contexto de la bioeconomía, pues un futuro muy brillante o no. ¿Tú cómo lo ves, ese Bueno, futuro? lo futuro del sector forestal en Galicia a mí me parece un promisor. Es un potencial enorme que tenéis, por eso porque hablamos sobre las potencialidades de la madera. La madera es ser un bien esencial para todos. Hoy estamos hablando de un proyecto para textil. Amanhã podemos estar hablando de otro tipo de solución para la madera. Y lo que pasa es que es un recurso renovable, que es natural y reciclable. Entonces es todo para que se pueda encuadrar en todas las políticas ambientales de Europa y de todo el mundo del futuro contra el cambio climático. Entonces, a mí me parece un sector que se puede medrar y crecer y muy promisor para todos. No tengo duda. Con el proyecto Gama y después, pues, claro, claramente con otros usos que pueden venir por ahí. Señores, muchas gracias. Miguel Bueno, Silveira, gracias, un placer. Encantado, encantado. Enrique Valero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por seguirnos. Nos vemos, como siempre, muy pronto. Muy buenos días.